Oigan, les decía que hace media hora la Cámara de Diputados aprobó la ampliación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad hasta el 2029. Al menos vamos a tener 7 años más si es que esto pasa por el Senado y la mitad más uno de los congresos locales. Esto fue impulsado de manera bastante sorpresiva por el PRI. Digo, ya hicieron su argumento y todo lo que quieran, pero regresó a la conversación el asunto de las tareas de seguridad pública y el involucramiento que tienen ahora las Fuerzas Armadas, ¿no? Los militares. Para hablar de este bello y hermoso asunto, tenemos a dos grandes invitados. Está Leilani Hernández, investigadora del área de incidencia de México Unido contra la Delincuencia, y César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Gracias a ambos por venir. Oigan, creo que no pudimos haber tenido un mejor día para empezar a tocar este tema, porque más allá de que hoy aprobaron la extensión en la Constitución, ¿no? Hasta el 2029 en la Cámara de Diputados, tuvimos esta semana un evento en Orizaba, donde hubo un enfrentamiento, una persona murió, el presidente la calificó como, no fue tan grave. Y la otra, lo que dijo el general secretario de la Defensa ayer, ¿no? Que hay gente con intereses que quiere afectar la confianza en las Fuerzas Armadas. Yo lo primero con lo que quiero abrir es setear no sé, el tema, si quieres empezar contigo, Leilani, de por qué está mal que las Fuerzas Armadas la hagan de policía. Pues empezamos porque no tienen una preparación que debería de estar enfocada a la protección de los ciudadanos, como debería de estarlo la policía. Para empezar con eso, ¿no? O sea, los militares están entrenados para poder combatir cuestiones de seguridad, de combate del enemigo, ¿no? Entonces, sus enfrentamientos se caracterizan por ser muy violentos, por tener un grado de letalidad muchísimo mayor al de los enfrentamientos policiales. El grado de letalidad quiere decir que hay una mayor cantidad de personas asesinadas en estos enfrentamientos que personas heridas. Entonces, bueno, empezando porque pues, este entrenamiento es sumamente violento y no es proporcional para poder afrontar pues, los problemas que pueden darse en cuestiones de seguridad ciudadana. Y bueno, por otro lado, que ahorita con la reforma que se está impulsando y que estamos justamente, bueno, a mí me duele bastante esta cuestión de que se acaba de aceptar que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, pues también vamos a tener que muchos elementos de las Fuerzas Armadas van a poder participar incluso en cuestiones de investigación, de resguardo de pruebas, ¿no? Cuestiones procesales, adentrarse a los procedimientos judiciales, que pues también es sumamente peligroso para estos procesos por lo mismo, porque su preparación pues no está enfocada en lo absoluto a esto. César, ¿por qué llegamos a ver la intervención tan flagrante o tan tajante, digamos, del ejército en tareas de seguridad pública? O sea, ¿por qué crees que llegamos a ese punto de la necesidad de vernos o interpretar la necesidad de tener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública? Porque nos alcanzó la realidad, mi querido Carlos, porque no entendemos la inseguridad que se vive en zonas conurbadas como la Ciudad de México, como el Estado de México o grandes ciudades, y queremos hacer análisis estilo la Condechi, las Lomas, ¿no? Interlomas, cuando la realidad es que si tú vas al interior de la República te darás cuenta que no puedes utilizar al mismo policía de proximidad social que puedes utilizar a lo mejor para los delitos de alto impacto en la Ciudad de México o en el área conurbada a los que se dan a cabo al interior de la República. Cuando nosotros vemos grupos criminales entre 30, 40, 50 elementos del crimen organizado que llegan y se apoderan de las policías municipales y muchas de las policías estatales, pues por supuesto nos damos cuenta que necesitamos una fuerza que tenga la reacción suficiente para poder hacerlo. Y ojo, yo he sido de los que siempre he criticado que las Fuerzas Armadas no tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública, pero ante la incapacidad de los políticos para haber creado policías federales que pudieran realmente de forma profesional hacer frente a la problemática que tenemos a nivel nacional de estos grupos criminales, tuvimos que sacar al ejército. Pero aparte esto no es algo nuevo, desde Vicente Fox sacaron al ejército por medio de la policía militar para ingresarlos a la Policía Federal Preventiva, y también lo hizo Felipe Calderón y lo continuó haciendo Enrique Peña Nieto. La única diferencia ahorita es que sí es legal, y se hizo legal, y aquí por ejemplo lo que ustedes dicen, ¿no? El que la Fuerza Armada Permanente del ejército siga coadyuvando en la seguridad pública junto con la Guardia Nacional, pues por supuesto que le llama la atención a la gente
pero el tema no es de ahorita. Esto se aprobó desde el 2019. Sí. Entonces, yo no entiendo por qué en el 2019 no gritaron, no dijeron, no hicieron. Creo que el punto clave es que el actual presidente dijo que lo iba a regresar. Más bien que en 2018 era parte de su discurso de campaña, que ya admitió que cambió de opinión, por la razón que gusten. Pero justo yo creo que es por eso, ¿no? Y al final, ya con tantos años después, nos hemos dado cuenta, como decía Leilani, las consecuencias que puede tener con los soldados, ¿no? Haciéndola de policías. En el tema que le decía, pero sí está probado, ¿no? Leilani, el tema de la letalidad o sea, estando ya en enfrentamientos Pero fíjate, abiertos. pero es que esto es rápido. Y por ejemplo, tú, Leilani, que debes de tener los datos. Ok. Yo peleo mucho con la gente del CIDE porque ellos sacan una gráfica y dicen, ¿no?, que en los últimos 10 años o 18 años que hablan de supuesta militarización, no entienden ni siquiera el concepto de militarización. Militarización sería que de repente aquí estuvieran soldados verificando, checando y viendo qué es lo que estamos haciendo. Si estuviéramos de acuerdo a lo que manejan como militarización, vayámonos a países donde sí está militarizado y nos daríamos cuenta de la diferencia. Si quieren hablar de una militarización de la seguridad pública, lo veo distinto, porque yo veo más una policiación de las Fuerzas Armadas. Pero un ejemplo es, tenemos más de 120,000 muertos en este sexenio. Dato por dato, ¿cuántos han sido realmente muertos por las Fuerzas Armadas en enfrentamientos directos? Y yo tengo el dato también, no llegan ni al 0.6% de confrontaciones directas. Y los datos que utilizan hablan de que hay más muertos que heridos, pero no cuentan al número de personas que se quedan detenidas, que son presentados ante un juez del Foro Común o del Foro Federal. Entonces ahí es donde siento que los datos están tergiversados. ¿Por qué? Pues porque tratamos cada quien desde su punto de vista de crear una narrativa, ¿no? Pero la realidad es, y yo pregunto ahora, si no estuvieran los militares, ¿quién va a hacer frente al crimen organizado? No, yo sé, estamos casi entre la espada y la pared, ¿no? En este asunto, porque si bien creo que, y aquí me gustaría tener el punto de vista de los dos, no sé en qué momento o cómo ven ustedes esta situación de las policías estatales y municipales, que deberían ser los primeros respondientes, ¿no? Estas policías de proximidad, como decían, de atender los delitos del Foro Común, ¿no? Robo, homicidio, todo esto, incluso hasta secuestro, pero que ya no jalan, o sea, que no están funcionando para nada. O sea, que no dan el ancho, los sobornan con una facilidad tremenda y así se corrompen y no sirven el propósito que deben de servir para la gente. Entonces, ¿dónde se empezó la falla, Leilani? Bueno, primero quisiera como empezar un poco por esta parte que abordaron sobre el concepto de militarización. Sí, por supuesto. Porque sí existe como una falta de consenso en este tema de qué es militarización, qué es militarismo. Pero específicamente el tema de la militarización tiene que ver con que un gobierno civil, o sea, pues bueno, como en una democracia, como estamos ahorita, empieza cada vez más a llamar a las Fuerzas Armadas para ocupar espacios en tareas que deberían de corresponder a instituciones civiles. Entonces sí, existe una militarización de la seguridad pública, pero cada vez más ha habido una transferencia de funciones que corresponderían a instituciones civiles y que ahorita están quedando en manos de las Fuerzas Armadas. Un ejemplo de ello pues, son temas de construcción, como la construcción de los aeropuertos, temas de supervisión de puertos, marítimos, etcétera. Pero a ver, lo que pasa es que es porque desconocen cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas. Si tú vas a la ley orgánica... Pero a ver, estamos de acuerdo, César, que hay vete a la gente ley. que construye Por eso. más allá del ejército. mi hermano, pero para eso tienes un arma en específico que son los ingenieros militares. ¿Sí sabes por qué se llaman ingenieros militares? ¿Por qué se llaman ingenieros civiles? No, sí. Porque los ingenieros militares fueron los únicos que existían en este país. Y ellos a su vez terminaron creando esta academia para que hubiera ingenieros civiles en el país. Una cosa es que nosotros no utilizamos lo que dice la ley orgánica del Ejército Fuerza Aérea Mexicanos, donde habla de las misiones generales del Ejército y de la Fuerza Aérea. Y otra, para que no nos hagamos tontos, la realidad es cuando tú llegas, eres un gobierno de izquierda y te das cuenta que tienes una institución como el Ejército, como la Fuerza Aérea y como la Marina Armada de México, que puede construir, que puede cuidar, que puede administrar, que te sale muchísimo más barato, que son mucho más efectivos y que son menos corruptos o menos propensos a la corrupción, pues por supuesto que echas mano de ellos. ¿Por qué? Porque seamos realistas. ¿Cuántos se enriquecieron haciendo negocios, siendo contratistas del gobierno? Ese creo que es el punto donde tenemos que diferenciar. Coincido contigo en el punto en que un país democrático no debería de utilizar a sus Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública.
Pero para hablar de militarización incluso de la seguridad pública, tendríamos que manejar no solo la policía a nivel federal, sino que en cada municipio, en cada estado de la República, fueran militares quienes lo harían. Y ahí es donde no estoy de acuerdo con los conceptos, ¿no? Respeto los puntos de vista que son diferentes a los míos, pero creo que sí es como que darle una visión mucho más general a la gente, ¿no? A ver, una cosa es, yo veo más policiación, porque están haciendo funciones de policía los militares cuando están desobligándose de las funciones de seguridad nacional, pero todas las demás que me mencionan ahorita, la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea en las misiones generales les autoriza poderlas llevar a cabo. Pues es que, por ejemplo, la ley orgánica sí se establece que pueden los ingenieros justamente participar en cuestiones de construcción, pero que tienen que estar destinadas especialmente al uso del ejército. Y en su reglamento, de hecho, eso es una cuestión bien extraña, porque en su reglamento sí les faculta para hacer cuestiones más allá, cuando no debería de superar lo que dice la ley orgánica. Entonces ahí, hay un problema muy grande, porque ellos no tendrían que estar construyendo nada que no tuviera que ver con un uso militar, y lo están haciendo. Sí, pero también los tenemos patrullando, por ejemplo, en los puertos, limpiando sargazo en las playas, los tenemos supervisando los hospitales, pero por ejemplo, las vacunaciones. Pero, por ejemplo, siempre ha sido lo mismo que el Ejército ha hecho patrullajes en ciertas zonas que son consideradas de alta importancia y de seguridad nacional del país o de seguridad interior. Pero eso lo estamos hablando desde los años 70. Claro. Cuando la gente quiere hablar de que los militares, de repente un día se les ocurrió, se levantó el presidente y dijo: yo creo que hoy voy a pintar de verde el cielo porque van a ser los militares, pues se les olvida de que desde los años 70 metieron a los militares a realizar funciones de seguridad pública con la famosa operativo Ley Cóndor, ¿no? Que fue el que subieron a la sierra durante cerca de 6 meses para la erradicación de plantíos y todo lo demás. Lo que pasa es que vimos que a los narcotraficantes fue tan efectivo ese trabajo que hicieron, pues el narcotraficante ya no está en la sierra, ya también empezó a diversificarse y se bajó a la ciudad. ¿Qué quisimos hacer? Bajar a los soldados y iniciamos una guerra en el sexenio de Felipe Calderón sin un marco jurídico, con cientos de militares que se encuentran presos en las diferentes prisiones militares y federales y del fuero común, y de repente no solo no tienen un marco jurídico, sino que no tienen una forma de actuar. Esa es la realidad. Y entonces, cuando tú veías que en los enfrentamientos cruzados morían civiles, pues le terminaban echando, ¿qué decían? Daños colaterales. Y eso es lo que no puede ser, ¿sí me explicó? Por lo menos ahorita ya tenemos un marco jurídico, por lo menos ya tenemos una fecha, ¿no? Y espero que no caigan en la tentación de nuevamente querer ir por una fecha posterior. Ya lo hicieron una vez, ¿no? Ya los detienen. Pero ahí te va. Lo que pasa es que aquí tenemos una justificación. Si tú quieres realmente crear una policía profesional, porque yo voy de acuerdo, los militares, por más que me digan y por más que los tratemos de preparar, la Fuerza Armada Permanente, no me refiero a la Guardia Nacional, la Fuerza Armada Permanente, soldados, ¿no? Fuerza Aérea y Guardia Nacional, es difícil que sepan compaginar con este nuevo sistema de justicia penal. El trabajo de gabinete, el trabajo de investigación, el cuidado de indicios. Por supuesto, ¿por qué? Porque su formación es distinta. Ellos están creados para abatir al enemigo, ¿no? Y en teoría, la Guardia Nacional tendría que tener esa proximidad social. ¿Para qué? Para respetar de forma irrestricta los derechos humanos. Pues sí, es que eso es en teoría, pero desde la creación de la Guardia Nacional fue conformada por un 80% de elementos que pertenecían a las Fuerzas Armadas, supuestamente mientras se daba esta transición, y actualmente ni siquiera ha habido una reducción de esta cantidad, y al contrario, lo que acaban de hacer es incorporar a la Guardia Nacional a un mando operativo y administrativo de la Sedena. Entonces no estamos viendo que haya una reducción de esta invasión de las Fuerzas Armadas en los cuerpos que deberían de ser, o sea, el único cuerpo de seguridad ciudadana federal está pues justamente siendo invadida por esta militarización. Y saben que creo que un punto muy importante es que siento que se mete en un ciclo vicioso cuando el ejército llega a intervenir o llega a estacionarse, digamos, en un lugar, no en un municipio o estado, el que quieran. Porque ya llegando el ejército, pues como que la policía estatal dice, bueno, ya todas manos, aquí nos quedamos, la fregada. Y no hay un incentivo para seguir formando justo policías estatales civiles, ¿no? Con esa formación con los derechos humanos y todo este rollo, que ayude realmente a formar el cuerpo y que ya vuelva innecesario que las Fuerzas Armadas estén ahí. Pero Carlos, a ver, lo que pasa es que hay que entender una cosa muy sencilla. La seguridad políticamente no es un buen negocio para un presidente municipal o para un gobernador, por una cuestión muy sencilla. Para poder tú cumplir con todo lo que se necesita para crear una corporación profesional, bien entrenada, de élite, que tenga todo lo que la ley contempla,
no te alcanzan 3 años para poder realizar. Entonces, el que va a invertir en seguridad pública no va a ver los resultados del trabajo que va a realizar. Yo entiendo la molestia porque se supone que no tendríamos pretextos. Yo desde que hablaron de 5 años de que el ejército estuviera coadyuvando en la seguridad pública, no estuve de acuerdo porque yo decía que era muy poco tiempo. Hay un segundo punto que llama la atención. Nada más, paréntesis, 10 ya se te hace más de... Lo que pasa es que es un lustro. O vamos a ver así de 15, 20. No, lo que pasa es que es un lustro. ¿A qué es lo que me refiero? A ver, tenemos que ser realistas. ¿Por qué no han funcionado las policías que tuvimos? ¿Por qué no funcionó la Policía Federal Preventiva? ¿Por qué no funcionó la Policía Federal? Porque no les dieron el tiempo de maduración que se necesitaba. ¿Por qué? Porque fueron corruptas, porque fueron cooptados por el crimen organizado, por la cuestión que tú quieras. Pero aquí yo lo que deseo de corazón es, la realidad nos alcanzó. Si en este momento, y creo que puedes estar de acuerdo conmigo, nos llevamos a todos los militares, todos, son míos, yo los he pagado porque yo los he sufrido, yo los defiendo y me los llevo a los cuarteles. Nos llevamos a los militares. ¿Quién va a salir a hacer realmente el trabajo de protegernos de los grupos criminales? ¿Quién? Es que es la realidad. O sea, cuando estamos hablando de realidades, a ver, yo puedo entender, yo utilicé una analogía en Twitter. México es una persona que le dio ahorita un infarto. Y lo único que tenemos en este momento es un paramédico. Y en eso se voltean los opositores, ¿no? La gente que a lo mejor no le gusta que los militares estén haciendo funciones, ¿no? Ese paramédico son las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, y dicen no, porque quien lo tiene que revisar y quien tiene que ver cómo está es un médico cardiólogo especializado. Pues ya que lo mandamos a la universidad, a que haga la especialidad, pues ya se nos murió el enfermo, ¿no? Tenemos que reconocer nuestra realidad y también tenemos que poner candados para que no pase lo que acaba de pasar. 5 años, perfecto, ya no van a ser 5, van a ser 10, es un lustro. Es el tiempo que internacionalmente se cree que puedes crear una policía, ¿no? Con toda la profesionalización que se necesita. El problema es que no volvamos a caer nuevamente en decir pues que ya no sean 20, que no sean 10, que sean 20. Claro. ¿No? Creo que es importante también eso. Creo que con la misma facilidad con la que hicieron hoy la votación y aprobación pueden seguirle extendiendo ad infinitum, ¿no? O sea, aquí al 2100. La cosa es esa, o sea, como generarle incentivos, más bien, ¿cómo le podemos hacer para generar incentivos de ir desfasando el tiempo que sea? O sea, la verdad es que ya en este punto de decir 5 años es bastante ambicioso, pero que neta se note que estando ahí las Fuerzas Armadas es temporal y que en el proceso de 7 años, si quieres, 8, se están creando ya fuerzas civiles verdaderas, o sea, policías estatales y todo este rollo. Pues es que no se niega que haya un problema de seguridad, en donde sí se necesitan estrategias distintas para combatir el crimen organizado, porque las que se han efectuado en los últimos sexenios pues no han funcionado, ¿no? Sí se han desplegado permanentemente las fuerzas desde el combate contra, la guerra contra las drogas, pero eso ni siquiera tuvo efectos pues benéficos, al contrario, todos los índices de homicidios se dispararon, pasamos de 8,000 homicidios al año en 2006 a más de 36,000 actualmente, no bajamos de 36,000 al año. Y bueno, esto ha sido también como consecuencia de esta estrategia del despliegue de las Fuerzas Armadas que no tenían ningún efecto. No se niega que hay un problema, pero esa no ha sido la solución hasta ahora y entonces yo no veo por qué la solución sería seguir dándole poder a las Fuerzas Armadas. Es como aplicar la frase esta de, ¿qué es? Como locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Ok, Carlos, les pregunto entonces, ¿qué proponen? No, es que a ver, yo siempre he dicho, no, sí, César, porque los revolucionarios de Twitter es bien fácil, ¿no? Ya, sí, ¿qué harían? Te voy a decir la neta, a ver, entiendo perfectamente que esta es una decisión pragmática, ¿sí? O sea, güey, no tenemos nada. O sea, aquí las fuerzas estatales no existen. A ver, hay que reconocer que el mismo presidente que durante años dijo que iba a sacar al ejército de las calles, llegó y se dio cuenta que no existía una estructura de policía federal en este país y que los pocos policías que existían eran una simulación. Porque además de corruptos, o sea, querían con 40,000 elementos, de los cuales más de 22,000 eran administrativos, llegar y decir que era el famoso efecto cucaracha. Era, ahora vamos a Guerrero, y ahí sí iban para Guerrero, ¿no? Y llegaba la Policía Federal, y sí, pues como cucarachas iban a los estados de alrededor. ¿Cuál es la solución? O sea, yo siempre le he dicho a la gente, seamos realistas.
realmente qué es lo que tendríamos que hacer. Porque en un mundo utópico podríamos hablar que tendríamos que tener policías civiles, que tendrían que estar preparados, que tendrían que ser profesionales. Eso lo entiendo. El problema es, ya tenemos la realidad encima. ¿Qué proponen? Evidentemente tiene que haber un cambio, ¿no? Eso yo creo que nadie lo está discutiendo. Pero sin duda ahí va a ser el punto fino, ¿no? A ver qué es lo que proponemos. Para empezar, digo así, pues, yo sin ser experto en tema de seguridad, pues claramente tiene que ver con un plan que se siga en paso por paso para ir haciendo pues, desfase, ¿no? Entre la presencia militar contra las estructuras de policía civil. Porque de otra forma, pues así vamos a estar para siempre, ¿no? La neta, o sea, ¿cuál es una solución así que puedas dar, Leilani, aquí para contestar un poquito a la propuesta de César? Pues es que también podemos empezar a analizar una cuestión que es muy importante, que ha sido el presupuesto que se ha dedicado a estas instituciones y que, por ejemplo, hoy en día han desaparecido los subsidios que se otorgaban a las policías municipales. Como el Fortasec, ¿no? Sí, claro. Y estos eran subsidios que si de por sí las condiciones de los policías eran muy precarias, pues sin estos subsidios han sido peores, ¿no? O sea, estamos hablando una miseria. Estamos hablando, sí, tenían un sueldo promedio de 9,000 pesos. Sí, ¿no? creo que 10, 9,000 pesos. No, para estamos hablando de los policías bien pagados. Exacto. O sea, Sí, de los hay bien pagados, municipios, o sea, yo te puedo decir, es el promedio. de Morelos, de Guerrero, o sea, que les pagaban 3,600 pesos al mes sin seguridad social. Dime quién quiere ser policía. Nadie. No, lo peor es que vas a tomar la primera oportunidad que tengas para generar un ingreso extra, sea de la forma de donde venga. Pero a ver, si te dan una retrocarga vieja, si no tienes estructura, no tienes... Pues con todo respeto, pues va a llegar el crimen organizado, que no es como el que conocemos en la Ciudad de México. Sí. O sea, no te creas que llega un pelado y 1, 2, 3 pareja y a ver, dame el reloj. No, llevan 20 pelados en camionetas, ¿no? Blindadas de forma artesanal, con armas de grueso calibre. Y pues entonces obviamente el municipio no tiene la posibilidad de ni siquiera poderse defender, ¿no? Porque aparte dentro de las mismas estructuras criminales, pues es tener al político municipal, al político estatal, al político federal, al comandante, o sea, ellos se han creado como una empresa. Lo que pasa es que el problema es muchísimo más complejo, que es lo que yo decía. Créeme que yo, que tengo más de 20 años dedicado a defender a personal militar en el fuero militar y en el fuero federal, yo no estoy de acuerdo que hagan funciones de seguridad pública, pero también entiendo que la realidad nos alcanzó. No tenemos otra forma. Yo, en lo personal, sí me siento más seguro de ver a la Guardia Nacional o a ver un retén militar que ver a policías o de repente ver malandros uniformados. Esa es la realidad. Oigan, vamos a ir a un corte rapidísimo. Vamos a seguir aquí con Leilani y con César. No se vayan a ningún lado. Ahorita regresamos. ¿De qué te estás riendo? Ya de vuelta en la mesa de miércoles con Leilani Hernández y César Gutiérrez. Oigan, a ver, Leilani, ¿por qué le tenemos más confianza al ejército teniendo como antecedentes severos, como el tema de Tlatlaya y demás eventos tan trágicos que han visto involucrado a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué aún a pesar de eso le seguimos teniendo confianza al ejército? Pues efectivamente las estadísticas demuestran que la población tiene todavía una mayor confianza en las Fuerzas Armadas y esto se relaciona mucho justamente con lo que estaban comentando por acá, que se cree que ellos tienen un mayor control, una mayor capacidad para poder controlar ciertos eventos y sobre todo porque ellos atacan y no dejan a nadie vivo, ¿no? O sea, realmente esta es pues la idea que nos genera a nosotros seguridad en las calles cuando no debería de ser así. Es una cuestión demasiado violenta que es lo que hace que las personas tengan más confianza en ellos y aparte se cree que son menos corruptos porque justamente pues los policías que son los que están en la calle y que sabemos que tienen condiciones súper precarias pues terminan pues pidiendo mordidas, la gente los soborna muy fácilmente. Y un poco tocando ese mismo tema que estábamos hablando del dinero que reciben, ¿no? O sea, sí, los policías reciben una miseria y comparado con ello, los elementos de la Guardia Nacional, por ejemplo, hoy en día, que son parte de las Fuerzas Armadas, no solamente reciben salarios muchísimo más altos, sino que aparte les dan compensaciones de apoyo a la Guardia Nacional y les dan un montón de prestaciones, o sea, las condiciones en las que los tienen son sumamente mayores.
Entonces, pues sí, eso genera pues diferentes percepciones, ¿no? de la población. Pero hay otro tema que también es bien interesante y es la transparencia que tienen estas instituciones sobre la forma en la que utilizan sus recursos. Porque las policías o las instituciones policiales sí o sí tienen que transparentar todas estas circunstancias. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas existe una opacidad muchísimo mayor en el tema, porque incluso, bueno, es información que ellos no hacen pública y que cuando se les solicita por medio de una plataforma de transparencia, no revelan porque argumentan que es una cuestión de seguridad nacional, por la cual no pueden decir en qué están gastando todo el dinero que se les está invirtiendo. Sí. Entonces, ese también es un tema bien difícil porque es algo de lo que casi no se habla, ¿no? De hacia dónde se va todo el dinero que se maneja, y es mucho dinero. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, ahorita con la incorporación de la Guardia Nacional en la Sedena para 2023 podrían tener hasta 150,000 millones de pesos en manos de la Sedena para poder administrar, y no sabemos a dónde se va a ir todo ese dinero. No, pues, pero hay que ver, ¿no? Cómo este asunto. César, de ti no te puedo dejar ir sin tú que te dedicas a defender militares en este asunto. Creo que se siente mucho, o al menos es mi percepción, que los soldados en tareas de seguridad pública, uno, están un poquito desprotegidos, a que no tienen más o menos que decías, ¿no? Este marco jurídico, no lo tenían y ahora ya más o menos hay algo. Y dos, que puede prevalecer un poco la impunidad por como dual, ¿no? Del derecho militar con el derecho penal civil, ¿no? Vamos a decirlo. Entonces, ¿cómo funciona eso en temas de si un soldado mata a un civil inocente? De entrada, ¿no? Creo que incluso para ellos es peor la aplicación de la justicia. ¿Por qué? Ellos están apegados al Código de Justicia Militar de acuerdo a la disciplina militar. Pero si ellos cometen un delito en contra de un civil, el artículo 57, fracción segunda del Código de Justicia Militar fue modificado y reformado debido a la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es jurisprudencia obligatoria para México, en el caso de Rosendo Radilla, en donde todos los militares que cometan un delito en donde haya civiles involucrados serán las autoridades civiles quienes los van a juzgar. Entonces ellos podrán ser condenados incluso por los dos fueros. ¿Por qué? Porque si ellos se encuentran culpables por medio de un juez federal o del fuero común, eso es independiente a que si ellos cometieron violaciones a la disciplina militar también serán juzgados. Entonces yo siempre he dicho que quien quiere ser militar en este país, cuando salen, arriesgan la vida, dejan a su familia, son criticados, siempre se dice que son violadores de derechos humanos, se presentan de forma sistemática quejas ante las comisiones estatales y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero veamos cuáles son realmente el número de recomendaciones que se terminan dando. Creo que no se conoce muy bien porque las Fuerzas Armadas en este país siempre fueron muy alejadas a la sociedad. Y creo que las relaciones cívico-militares son importantes, ¿no? Incluso al grado de que llegan a decir que sale el secretario de la Defensa a amenazar a la gente por decir, cuando lo único que hizo fue emitir su opinión. Y dos, creo que la gente pierde de vista algo que es muy importante. Se reestructuró la Secretaría de la Defensa Nacional. Esa reestructura de la Secretaría de la Defensa Nacional lo que hizo fue quitarle el mando al secretario de la Defensa para convertirlo en una función única y exclusivamente político-administrativa. Y puso un Estado Mayor conjunto donde estará conformado por un Estado Mayor del Ejército, de la Fuerza Aérea y ahora también de la Guardia Nacional, y abajo de ellos estará la Comandancia del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. ¿Para qué? Para que la gente pueda entender y no confunda, el Ejército no maneja la Guardia Nacional, es la Secretaría de la Defensa Nacional y quien manejará y regirá cuál es la forma como se tiene que trabajar, los objetivos, será la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Para qué? Para cumplir con estos estándares internacionales. Bueno. A lo mejor es un poco de chicana legal, ¿no? Si quieres verlo. Poco, pero es como cumplir no se me hace también. No, pero a ver. Es una artera, ¿no? Pero ahora ya no aplica el haya sido como haya sido. No, bueno. O sea, nada más cuando nos conviene. No, es la ley del embudo, ¿no? La ley del embudo es lo ancho para mí, lo angosto para Gracias a Leilani Hernández, investigadora del área de incidencia de México Unido contra la Delincuencia, y César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, por participar en esta mesa de miércoles. Muy modita, por cierto, ¿eh? Oigan, antes de mandarlos a un corte, en Santa Marta, Catitla, ocurrió un evento que nunca habíamos visto, los reclusos contra los custodios, pero en una función de box. En este centro de reinserción varonil...